Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy prepárense porque venimos con una noticia que ha puesto a todos a hablar, un cruce de caminos entre dos de las estrellas más brillantes del panorama turco y que nos hace pensar mucho sobre el apoyo, la amistad y las relaciones en el mundo del espectáculo. Vamos a desentrañar qué está pasando entre nuestra querida Demet Özdemir y el internacionalmente aclamado Can Yaman. ¿Qué ha dicho ella sobre él? ¿Qué tipo de apoyo ha recibido? Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Porque aquí en Entérate siempre les traemos lo último y lo más interesante, contado de una forma que les va a encantar. Sabemos que las carreras de Demet Özdemir y Can Yaman han estado entrelazadas, no solo por haber compartido pantalla en proyectos que nos robaron el aliento, como la exitosa serie Erkencikus, sino también por la innegable química que derrocharon y que enamoró a millones de fans en todo el mundo. Esa conexión, ese magnetismo que traspasaba la pantalla, generó un torrente de especulaciones y esperanzas en sus seguidores, quienes soñaban con ver esa chispa también en la vida real. Y aunque en su momento ambos mantuvieron una postura profesional y discreta sobre su relación, la forma en que se refieren el uno al otro ahora, especialmente Demet sobre Can, nos da pistas muy valiosas sobre la naturaleza de su vínculo actual. Últimamente la prensa turca y los medios internacionales han estado muy atentos a las declaraciones de Demet Özdemir. Y en varias ocasiones, cuando se le ha preguntado sobre Can Yaman, su respuesta ha sido especialmente positiva y llena de elogios. No estamos hablando de un simple comentario genérico, sino de palabras que denotan un respeto profundo y un cariño genuino. Ella ha llegado a decir que Can es un artista increíblemente talentoso y un gran ser humano. Y esto, amigos míos, no es algo que se diga a la ligera en un mundo tan competitivo y a menudo crítico como el del entretenimiento. Piensen en esto por un momento. El mundo del espectáculo puede ser implacable. Las carreras pueden ser efímeras y las presiones son inmensas. Para que una colega de profesión, y alguien con quien se ha compartido una experiencia tan intensa como grabar una serie que se convierte en un fenómeno global, hable de ti con tanta admiración, dice mucho. Demet Özdemir no solo reconoce el talento de Can Yaman, sino que también elogia su calidad como persona. Esto sugiere que su relación va más allá de la simple camaradería profesional que surge al trabajar juntos en un proyecto. Implica un conocimiento más profundo, una apreciación por su carácter y su forma de ser. La entrevista que más ha resonado en los últimos tiempos fue aquella en la que Demet, sin ningún tipo de tapujo, defendió a Can frente a ciertas críticas que habían surgido en su contra. Imaginen la escena. Los reporteros le preguntan sobre los rumores o los comentarios negativos, y ella, con una sonrisa serena pero firme, sale en su defensa. Dijo algo así como: Can es un profesional dedicado y un alma maravillosa. Las críticas a veces son inevitables, pero yo solo puedo hablar de mi experiencia, y mi experiencia con él ha sido excepcional, boom. Así, con esa contundencia y esa sinceridad. Este tipo de respaldo público es lo que muchos en la industria llamarían apoyo. Y no es cualquier tipo de apoyo, es un apoyo que proviene de alguien que te conoce, que ha trabajado codo a codo contigo, que ha compartido el éxito y las presiones de la fama. Para Can Yaman, ha tenido que lidiar con el escrutinio constante de la prensa y del público, tener a Demet Özdemir hablando también de él, defendiendo su integridad, debe ser un verdadero bálsamo. Es una validación de su trabajo y de su persona, viniendo de una colega de su talla. Además, este apoyo no surge de la nada. Recordemos la intensidad de Erkencikus. Fueron meses de rodaje, de largas jornadas, de construir una química creíble para la pantalla. Esa experiencia crea vínculos. Es un tiempo en el que compartes sueños, frustraciones, risas y éxitos. Es natural que se desarrollen amistades sólidas, y a veces, relaciones que van un poco más allá. Aunque nunca confirmaron una relación romántica pública, la forma en que interactuaban, la forma en que se miraban era pura magia. Y esa magia, para muchos, era un reflejo de una conexión real. Lo interesante de las declaraciones de Demet es que incluso después de que Erkencikus terminó, e incluso después de que ambos han seguido caminos profesionales separados, ella sigue mostrando ese aprecio. Esto demuestra que no se trata de una estrategia de marketing o de una simple cortesía profesional. Es algo más profundo. Es el reconocimiento de un valor mutuo, de un respeto que ha perdurado. Cuando alguien te conoce bien,
cuando ha visto tu ética de trabajo, tu dedicación, tu resiliencia, y aún así te elogia públicamente, eso es un apoyo invaluable. Pensemos en las circunstancias. Can Yaman ha tenido una carrera meteórica, que lo ha llevado a proyectos internacionales y a una fama que a veces puede ser abrumadora. Ha sido protagonista de campañas publicitarias importantes, ha viajado por todo el mundo y ha enfrentado el ojo crítico de la industria y del público en múltiples ocasiones. En ese contexto, saber que una de las actrices turcas más talentosas y queridas, con quien compartió uno de sus mayores éxitos, habla de ti con tanto respeto y admiración, es un verdadero regalo. Las palabras de Demet Özdemir no solo benefician a Can Yaman en su imagen pública, sino que también refuerzan la idea de que en el competitivo mundo de la actuación, la camaradería y el respeto mutuo son posibles y, de hecho, muy necesarios. Es un recordatorio de que, a pesar de las rivalidades que a veces se rumorean, existen relaciones genuinas y de apoyo entre colegas. Y en el caso de Demet y Can, la historia de Erkencikus es tan icónica que cualquier declaración suya sobre el otro resuena con especial fuerza. Analizando un poco más a fondo, las declaraciones de Demet Özdemir sobre Can Yaman, su talento y su calidad humana, nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. No todo es competencia feroz o enemistad. También hay amistades duraderas, lealtad y admiración. Y cuando estas figuras públicas, que son referentes para millones de personas, hablan de manera tan positiva sobre alguien, esto no solo influye en la percepción de esa persona, sino que también envía un mensaje inspirador a sus seguidores. Es como si Demet estuviera diciendo, sí, compartimos un proyecto increíble, y sí, nos entendimos a la perfección en la pantalla. Pero más allá de eso, Can es una persona valiosa, un profesional dedicado, y merece todo el respeto y el éxito del mundo. Esta defensa, este elogio, es una forma de apoyo que va más allá de las palabras. Es una validación de su esencia. Y no podemos ignorar el factor de la química. La química en pantalla entre Demet y Can en Erkencikus fue tan palpable, tan electrizante que generó una legión de fans que deseaban verlos juntos fuera de cámaras. Aunque ambos han sido muy cautelosos al respecto, las declaraciones actuales de Demet, al reconocer el valor de Can no solo como actor sino como persona, alimentan esa conexión que los fans sienten con ellos como dúo. No es que esté confirmando un romance pasado o presente, sino que está reconociendo la importancia de su conexión y el impacto positivo que tuvieron el uno en el otro durante esa etapa. La forma en que Demet elige hablar de Can en público es un reflejo de su madurez como artista y como persona. Ella no se deja llevar por rumores ni por especulaciones vacías. Se centra en lo que conoce en su experiencia directa. Y su experiencia con Can Yaman ha sido, según sus propias palabras, sumamente positiva. Este tipo de apoyo público, especialmente viniendo de alguien tan admirada como ella, puede ser crucial para la moral y la percepción pública de cualquier artista. Además, es importante recordar que ambos han seguido trayectorias exitosas después de Erkencikus. Can Yaman ha conquistado Italia con Viola come il mare y otros proyectos, mientras que Demet Özdemir ha continuado brillando en series y películas que han tenido gran repercusión. Sin embargo, el legado de Erkencikus y la relación que se forjó en ese set sigue siendo un punto de referencia para muchos. Y que Demet siga refiriéndose a Can con tanto aprecio es una forma de honrar ese legado y la conexión que compartieron. En resumen, las declaraciones de Demet Özdemir sobre Can Yaman van mucho más allá de un simple comentario. Son un respaldo sincero, un elogio a su talento y a su carácter, y una defensa pública que demuestra el respeto y el aprecio que se tienen mutuamente. Es un recordatorio de que en medio de la vorágine de la fama, pueden existir vínculos genuinos y un apoyo incondicional entre colegas. Este gesto de Demet no solo fortalece la imagen de Can Yaman, sino que también nos recuerda la importancia de la amistad y el respeto en cualquier ámbito, incluso en el más competitivo. Y con esto, mis queridos seguidores, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí. Hemos explorado las profundidades de las palabras de Demet Özdemir sobre Can Yaman, y hemos visto cómo ese apoyo puede tener un impacto significativo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Creen que su amistad es un reflejo de la gran química que tenían en pantalla? ¿O consideran que es simplemente el respeto entre dos grandes profesionales? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leo todos con muchísimo interés.
Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos para que más gente se entere de estas noticias y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.